«Cómo quisiera que los hijos de Beatriz fueran mis únicos nietos», dijo mi madre con una sonrisa. Lo dijo frente a toda la familia, pero lo peor no fue escuchar aquellas palabras. Lo peor fue ver a mi hija Rosa, de 9 años, mirándola como si acabara de descubrir que su propia abuela no la quería. Era el cumpleaños de mi madre, y estábamos reunidos en la casa familiar, en León. Sobre la mesa había arroz, mole, ensalada, refrescos y un pastel de 3 leches. Todo parecía una celebración normal. Beatriz, mi hermana, estaba sentada junto a su esposo Ernesto. Sus 3 hijos estaban con ellos, Carlos, Gabriela y Mía. Para mi madre, ellos eran los nietos perfectos. Carlos recitaba poemas, Gabriela tocaba el teclado, Mía cantaba, y luego estaba Rosa. Mi hija era tímida. Prefería dibujar en silencio antes que ponerse de pie frente a 20 personas. Pero aquella tarde había decidido intentarlo. Había preparado una tarjeta para su abuela. Era una cartulina doblada, con un corazón rojo y unas flores torcidas que había dibujado durante horas. «Está perfecta», le dije cuando me la enseñó, y lo decía de verdad. Después de cantar las mañanitas, mi madre decidió convertir la celebración en una competencia. A ver, que cada niño haga algo para su abuela. Carlos fue primero. Recitó un poema y todos aplaudieron. Después Gabriela tocó una canción en el teclado. Mi madre la abrazó emocionada. Finalmente Mía cantó. «Mi niña hermosa», exclamó mi madre. «¡Qué voz tan preciosa!». Entonces llegó el turno de Rosa. Mi hija se levantó lentamente. Tenía la tarjeta entre las manos. Me miró. «Puedes hacerlo», le susurré. Comenzó a cantar. Su voz temblaba. En la segunda línea se equivocó. Algunos niños sonrieron. Rosa intentó continuar, pero se quedó completamente en blanco. El silencio fue horrible. Después llegaron unos aplausos débiles. Rosa regresó a su asiento con los ojos llenos de lágrimas. Entonces Carlos levantó la mano. «Abuela, ¿puedo decir otro poema?». Mi madre sonrió inmediatamente. «Claro, mi amor». Carlos comenzó a recitar. Todos volvieron a mirarlo. Todos menos Rosa. Mi hija bajó la cabeza. Y entonces mi madre soltó aquella frase. «Cómo quisiera que los hijos de Beatriz fueran mis únicos nietos». La sala quedó en silencio. Mi padre no dijo nada. Beatriz tampoco. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no lloré. Entonces miré a Rosa. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Se levantó de golpe y salió corriendo por el pasillo. La seguí. La encontré sentada en el suelo, junto a la puerta del baño, abrazando sus rodillas. Tenía la tarjeta arrugada contra el pecho. Me agaché frente a ella. «Mamá, la abuela no me quiere». Sentí que el corazón se me partía. La abracé. «Vámonos, Rosa». «¿De verdad?». «Sí. Ya no tienes que quedarte donde te hagan sentir que no perteneces». La levanté y salimos de aquella casa. Pero mientras conducía de regreso, entendí algo. Aquella noche no solamente iba a sacar a mi hija de una casa donde no la querían, iba a sacar también a mis padres de... Cuando llegamos a casa, Rosa se puso la pijama y se encerró en su habitación. Un rato después me preguntó, «¿Por qué dijo eso la abuela?». Me senté junto a ella. No quería mentirle. «Porque fue cruel», respondí. «Pero lo que ella piensa no decide cuánto vales». Rosa bajó la mirada. «Entonces, ¿yo soy menos que mis primos?». «No, nunca». La abracé fuerte. Esa noche, cuando finalmente se quedó dormida, fui a la cocina y abrí mi laptop. Entré a mi cuenta bancaria. Durante años había enviado 6,000 pesos mensuales a mis padres. 6,000 pesos. Cada mes. Durante años. Supuestamente era para ayudar con la hipoteca. Pero aquello se había convertido en una obligación silenciosa. Abrí la transferencia programada. Presioné cancelar. El banco me pidió confirmar. Lo confirmé. Después abrí el grupo familiar. Escribí: «Desde hoy no volveré a pagar gastos de ustedes ni a hacer sus trámites. Contraten a su propio abogado». Yo terminé. Envié el mensaje. Apagué el celular. A la mañana siguiente tenía llamadas perdidas. Mi madre. Mi padre. Beatriz. No contesté. Después llegaron los mensajes. «Cuando se te pase el berrinche, hablamos. Estás haciendo algo de lo que después te vas a arrepentir. No seas así. Solo fue una broma». Una broma. Eso decían. Pero yo sabía que no había sido una broma. Había sido la frase que finalmente me permitió ver toda mi vida con claridad. Desde pequeña había sentido que yo era el problema. Mis padres apenas tenían 18 años cuando nací. Mi madre siempre decía: «Por tu culpa tuve que abandonar mis estudios». Mi padre decía: «Nos cambiaste todos los planes». Yo era una niña, pero entendía perfectamente el mensaje. Sentía que había llegado demasiado pronto. Después nació Beatriz. Ella fue diferente. Mis padres ya tenían una casa, un pequeño negocio y más estabilidad.
A ella le compraban vestidos, le tomaban fotografías, la presumían. Yo aprendí a ser útil. Cuando estudié Derecho conseguí una beca completa. No les costé un peso, pero tampoco recibí el orgullo que esperaba. Cuando empecé a trabajar, mis padres comenzaron a pedirme ayuda. Contratos, permisos, multas, papeles, quejas, trámites. Solo te tomará 5 minutos, decían. Pero esos 5 minutos se convertían en horas. Nunca me pagaron. Nunca se preguntaron cuánto tiempo me quitaban. Cuando gané mejor dinero, comenzaron a pedirme todavía más. Entonces quedé embarazada de Rosa. Mis padres me dijeron que no la tuviera. No arruines tu vida, dijo mi madre. Otra vez vas a tener una carga, añadió mi padre. Pero cuando escuché el corazón de mi hija por primera vez, supe que no iba a abandonarla. Rosa nació, y desde entonces fue mi prioridad. Por ella rechacé un puesto importante que habría cambiado mi carrera. Mis padres nunca me perdonaron esa decisión, porque para ellos yo había elegido a mi hija en lugar de elegir ganar más dinero para ayudarlos. A Rosa la aceptaban en las reuniones, pero nunca la miraban como miraban a los hijos de Beatriz. Y después de aquella frase, finalmente, los días siguientes fueron difíciles. Mis padres comenzaron a hablar de mí con familiares. Decían que me había vuelto arrogante, que estaba resentida, que estaba criando a Rosa para odiarlos. Pero yo no respondía a los rumores. Por primera vez no necesitaba defenderme. Una tarde, Rosa estaba dibujando en la cocina. Cuando terminó, me mostró la hoja. Era una niña parada frente a una montaña enorme, pero la niña era más alta que la montaña. ¿Soy yo?, pregunté. Rosa negó con la cabeza. Soy yo, pero más valiente. Sentí un nudo en la garganta. Es hermoso. Ella sonrió tímidamente. Después preguntó. Gabriela dice que existe una academia de arte. ¿Crees que yo pueda entrar? Antes habría pensado en el dinero, pero recordé los 6,000 pesos que ya no estaba enviando. Vamos a conocerla, le dije. Los ojos de Rosa se iluminaron. Aquella fue la primera sonrisa verdadera que le vi desde el cumpleaños. Mientras tanto, mis padres comenzaron a tener problemas. Su negocio dependía mucho de mí. Yo llevaba años revisando contratos, permisos, documentos y asuntos legales sin cobrarles. Cuando dejé de hacerlo, empezaron a aparecer los problemas que habían estado escondiendo. Una licencia vencida, documentos atrasados, una queja de un cliente, pólizas sin actualizar, pagos pendientes. Antes yo habría corrido a solucionarlo todo. Esta vez no. Mi madre me llamó. Mónica, solo necesitamos que revises unos papeles. No puedo. Pero tú sabes hacerlo. Por eso mismo sé cuánto vale mi trabajo. Se quedó callada. Después cambió el tono. Tu padre está muy preocupado. Entonces que contrate un abogado. Colgué. Unas semanas después recibí una llamada de Isabel, una compañera del despacho. Mónica, ¿tus padres saben lo del nuevo puesto? Me quedé quieta. ¿Qué nuevo puesto? El que te ofrecieron. Pensé que ya se los habías contado. Yo no había tenido tiempo. Me habían ofrecido un puesto excelente en un despacho importante de León. Mejor salario, más estabilidad y un horario que me permitiría estar más tiempo con Rosa. Era la oportunidad que había rechazado años atrás. Esta vez decidí aceptarla, pero mis padres todavía no lo sabían, hasta que Isabel los encontró en una plaza. Y sin saberlo, les contó. Después de eso, los mensajes cambiaron. Ya no decían, eres una malagradecida. Ahora decían, hija, tenemos que hablar. Extrañamos a Rosa. La familia se equivoca. Podemos arreglarlo. Entonces entendí. No estaban preocupados por perderme. Estaban preocupados por perder lo que yo les daba. Un sábado tocaron mi puerta. Abrí. Mis padres estaban allí. Mi madre llevaba un pastel rosa. En la caja decía, para nuestra Rosita con todo nuestro amor. Mi madre sonrió. Lo compramos para ella. Miré el pastel. Después los miré a ellos. Rosa no está. Podemos esperarla, dijo mi padre. No vinieron por Rosa. Mi madre se puso seria. Claro que sí. Vinieron porque saben que acepté un nuevo puesto. Mi padre bajó la mirada. Mi madre comenzó a llorar. Fue una frase. No, respondí. El negocio de mis padres no desapareció de un día para otro. La realidad fue más lenta y mucho más dolorosa. Primero perdieron un cliente importante. Después una de las camionetas quedó detenida por documentos vencidos. Luego llegaron multas. Los proveedores comenzaron a exigir pagos. La hipoteca se volvió difícil de cubrir. Y los 6,000 pesos que yo había enviado durante años ya no estaban. Mis padres habían construido una vida donde mi ayuda era parte del presupuesto. Cuando desapareció, tuvieron que enfrentarse a una realidad que habían ignorado durante mucho tiempo. Beatriz estaba furiosa conmigo. Decía que había destruido la estabilidad de nuestros padres. Si hubiera seguido ayudando, nada de esto habría pasado. Le respondí,
Si un negocio depende de que su hija trabaje gratis y pague sus deudas, entonces el problema empezó mucho antes que yo. No volvió a contestarme. Mientras ellos luchaban con sus problemas, mi vida comenzó a cambiar. Acepté el nuevo puesto. Por primera vez trabajaba en un lugar donde mi esfuerzo tenía un precio. Nadie esperaba que resolviera problemas gratis. Nadie me llamaba a medianoche para pedirme un favor. Nadie me hacía sentir culpable por tener una vida propia. Y Rosa comenzó su academia de arte. Al principio tenía miedo. ¿Y si todos dibujan mejor que yo? Entonces aprenderás de ellos. ¿Y si me equivoco? Me agaché frente a ella. Equivocarte no te hace menos valiosa. Rosa me abrazó. Con el tiempo comenzó a cambiar. Hizo amigas. Participó en exposiciones. Dejó de esconder sus dibujos. Y comenzó a levantar la mano en clase. Yo también conocí a Héctor. Era el padre de una niña que asistía a la misma academia. Al principio solo hablábamos mientras esperábamos a nuestras hijas. Después empezamos a tomar café. Héctor era viudo. No intentó salvarme. No me pidió nada. Solo escuchaba. Una tarde me preguntó, ¿te cuesta dejar que alguien te ayude? Me reí. Muchísimo. ¿Por qué? Porque aprendí que toda ayuda viene con una factura. Él sonrió. Entonces vamos despacio. Y así fue. Despacio. Sin promesas exageradas. Sin exigencias. Sin hacerme sentir que debía pagar por recibir cariño. Meses después mis padres perdieron la casa. Vendieron una camioneta. Luego otra. El negocio finalmente cerró. Mi madre decía que yo había destruido a la familia. Pero yo sabía la verdad. Yo no había destruido nada. Simplemente había dejado de sostener algo que ya estaba roto. Un año después del cumpleaños, Rosa participó en una exposición. Cuando llegué, vi uno de sus dibujos colgado en la pared principal. Era una mujer tomada de la mano de una niña. Detrás había una casa con las ventanas abiertas, y en una esquina aparecían dos figuras alejándose con un pastel en las manos. Me acerqué. ¿Qué significa? Rosa apareció detrás de mí. Se llama La puerta cerrada. Me quedé en silencio. Mi maestra dijo que es triste, pero también fuerte. La abracé. Tu maestra tiene razón. Rosa sonrió. ¿Sabes qué? Que pasaron los años. De mis padres sabía poco. Mi tía Teresa me contaba algunas cosas. Mi padre conseguía trabajos ocasionales. Mi madre casi no asistía a las reuniones familiares. Beatriz seguía resentida. Según ella, yo había destruido a nuestros padres por orgullo. Nunca intenté convencerla de lo contrario. No necesitaba hacerlo. Rosa ya no era la niña que salió corriendo de aquella fiesta. Ahora tenía más confianza. Seguía siendo sensible. Seguía siendo tranquila. Pero ya no se hacía pequeña para que los demás se sintieran grandes. Un día, mientras preparábamos la cena, Rosa encontró la vieja tarjeta que había hecho para mi madre. La había guardado durante años. Estaba doblada y un poco rota. ¿Por qué todavía la tienes? Le pregunté. Rosa la miró. Porque yo la hice con amor. Me quedé callada, aunque ella no la quisiera. Continuó. Yo sí quería dársela. La abracé. Entonces comprendí que aquella tarjeta nunca había sido una vergüenza. La vergüenza había sido de los adultos que no supieron recibirla. A veces todavía pensaba en lo que habría pasado si mi madre hubiera guardado silencio aquel día. Tal vez habría aceptado mi nuevo puesto y habría seguido ayudándolos. Tal vez habría pagado parte de su hipoteca. Tal vez habría organizado su negocio. Tal vez mis padres habrían podido retirarse tranquilos. Pero eligieron otra cosa. Eligieron comparaciones. Eligieron favoritismos. Eligieron una frase cruel. Y apostaron a que yo seguiría aguantando. Se equivocaron. No me siento orgullosa de que hayan perdido su casa. Tampoco me alegra que el negocio haya cerrado. Hubo noches en las que me dolió, no porque quisiera regresar, sino porque una parte de mí todavía quería tener padres. Pero cada vez que miraba a Rosa dormir, entendía por qué había tomado aquella decisión. Ella necesitaba una madre que la protegiera, no una madre que le enseñara a soportar humillaciones para mantener unida una familia. Años después mi madre volvió a intentar acercarse. No llegó con gritos. Esta vez llegó con una pequeña bolsa. Dentro había una fotografía antigua de Rosa. La guardé todo este tiempo, dijo. Miré la fotografía. Rosa tenía 4 años. Sonreía frente a un árbol. Mi madre comenzó a llorar. Sé que cometí un error. No respondí inmediatamente. La frase que dijiste no fue un error, mamá. Fue una decisión. Bajó la cabeza. Era una niña. No, era una niña que te adoraba. Silencio. ¿Puedo verla? Miré hacia la habitación. Rosa estaba pintando. Después volví a mirar a mi madre. Eso no depende de mí. Por primera vez entendió. Si algún día Rosa quería verla, sería su decisión. No la mía. Mi madre se fue. Yo cerré la puerta. Pero esta vez no sentí culpa. Sentí paz.
porque finalmente había aprendido algo que me tomó muchos años comprender. Poner límites no significa dejar de amar. Significa decidir cuánto dolor estás dispuesto a permitir. Y yo ya había permitido demasiado. Mi madre dijo aquella tarde: «¿Cómo quisiera que los hijos de Beatriz